críticos del país, ¿no es cierto? Pero estamos discutiendo de que la cuestión de género, que esto, que por acá, si los perritos tienen derechos, no tienen derechos, que si las mariposas tienen alma, no tienen alma. O sea, discutimos tonterías, o si la corrupción, que el ladrón, que el choro, tú has robado más que yo, y todo el mundo está pensando en tonterías, y el Congreso está pensando en tonterías, y no está pensando en los problemas principales del país. Si tenemos tantos problemas que encarar. Pero regresemos al tema, ¿de acuerdo? He prometido no salirme, uno porque estoy con un dolor de cintura terrible, y otro porque hay que avanzar. Entonces, desde ahorita, métanse a la cabeza que nos estamos metiendo a un problema muy complejo y que parte de nuestra responsabilidad es ser parte de la solución, no del problema. Así que desde nuestra trinchera de lucha, los profes tenemos muchísimo que hacer. ¿Tenemos que ser mejores cada día? Sí. ¿Tenemos que planificar cada día? Sí. ¿Tenemos que estar atentos a la respuesta de los estudiantes? Sí. ¿Tenemos que estar atentos a sus miradas, a sus problemas personales? Sí. Y tenemos aparte que enseñar lo que tenemos que enseñar. Y tenemos que ser cultos y tenemos que tener una cultura general amplia. Sí. O sea, tenemos una chamba fuerte, potente, y encima nos pide desarrollar el pensamiento creativo, pensamiento crítico, y que se convierten en buenos ciudadanos. Debemos ser parte de todas esas fuerzas, de las fuerzas del bien. O sea, los profesores somos partes, o somos parte de la liga de los héroes buenos, no de los malos. ¿De acuerdo? Porque amamos al país, amamos nuestra carrera y además somos los últimos románticos del mundo. Confiamos en la humanidad. Y seguiremos confiando, ¿no es cierto? A pesar de las tonterías y atrocidades que vemos cada día. Entonces, y con esto, de alguna manera yo quiero invitarles a que se apasionen en el tema, a que en el tema educativo hay muchas cosas, hay mucho retazo por recortar, hay mucho pan por recortar, hay mucha tela por cortar. Es decir, existe muchísimas cosas por redescubrir. Alguien dice, ya todo está descubierto. Bueno, hay que redescubrirlas. Hay interesantes propuestas pedagógicas que parten desde el estudiante o desde el docente, desde para la familia, de la sociedad. O sea, hay diferentes teorías que es bueno apasionarnos y meternos, ¿no? Y no ser meros transmisores, la correa de transmisión de conocimientos que un Estado quiere dictar, sino ser promotores de cambio social. Sobre esto se habló mucho. Que uno, de que el currículo es malo. Dos, que la formación magisterial es mala. Tres, de que los padres son incultos. Cuatro, de que los alumnos están muy distraídos. Cinco, de que la infraestructura, que los materiales, que la metodología. O sea, hay muchas variables, muchísimas variables. El asunto es que desde nuestra trinchera de lucha tenemos que asumir que no siempre los profesores hemos hecho lo mejor, ¿de acuerdo? No siempre. O sea, no siempre hemos contribuido. A veces con el pretexto del sindicalismo hemos dejado de trabajar y nos hemos ganado un pleito horrible de que el maestro es haragán, el maestro no hace nada, el maestro es burro, ¿no es cierto? Y miren estas cosas, miren lo que dice el profe Castillo, es un profe, ¿no es cierto? Ya cuando hablan este profe no sabe nada, yo ya me siento lastimado, ¿no? Porque no se puede generalizar, ¿no? Y el hecho de que no se exprese bien no significa que sea una bestia, ¿no? Porque hemos tenido pues, unos oradores como Alan García que hablaban de maravilla, pero han sido pésimos gobernantes. O sea, no, nadie te garantiza nada. Pero bueno, pero miren todo lo que ha generado la pregunta de Lady Mayumi, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te puedo responder, Lady Mayumi? Que el problema educativo es complejo, que tiene múltiples variables de causalidad, que muchas variables se conjugan entre sí para generar esta indeseable situación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué países tienen mejores resultados educativos? Mencióneme un país. Cuba. Cuba. Perfecto. ¿Qué otro país? Francia. Francia. Correcto. ¿Qué otro país? China. China. ¿Qué otro país? Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Estados Unidos, puede ser, aunque no está entre los primeros. España. Tiene un buen sistema sanitario y un buen sistema educativo. Chile. Chile, profe, Chile. Chile tiene un sistema educativo. Rusia.
Rusia, Rusia. un buen sistema educativo. Finlandia, dicen que es el mejor sistema educativo del mundo. De todos los países que usted me ha mencionado, ¿de acuerdo? De todos esos países que están en el ranking, ¿no? Están bien rankeados. Profesor, disculpe que le interrumpa. No me interrumpa. También estoy escuchando que Cuba también está en un sistema educativo demasiado alto. 5 propuestas de vacuna dicen mucho de su educación. Abdalá, Soberana 2, que son los más adelantados, 5 propuestas de vacuna y del interés del Estado por promoverlas. Hablan mucho de su educación. Hablan de su educación, por ejemplo, de las vacunas que regaló la humanidad. La patente los regaló el universo. O sea, bueno, ya, es otro tema. Entonces, todos esos países que usted me ha mencionado, efectivamente, forman buenos maestros, pero inmediatamente revisen su presupuesto. ¿Cuánto de presupuesto se le asigna a la educación? Superan los 4 puntos porcentuales de su PBI. Superan. Entonces, hay una relación directamente proporcional entre la inversión del Estado en la educación y la calidad educativa. Sí, sí, por supuesto que sí. Y esto implica mejorar el proceso de reclutamiento. Bueno, los ingleses utilizan mucho este término al proceso de seleccionar a los mejores alumnos para que sean profesores. ¿Cuántos de los primeros alumnos y primeros puestos quieren ser profes? Poquísimos. Conozco una sobrina que podía estudiar medicina, pero, sí, una sobrina, que sus profesores le decían, ¿cómo vas a ser profesora? Tú estudias para medicina. Y ella decía, no, mi mamá es feliz, yo le veo a mi mamá que es muy feliz siendo profesora, y es profesor. Pero es un ejemplo, es uno en miles. La mayoría quiere una carrera en donde va a recibir mucho dinero y bienestar para su familia, porque sabe que la educación es un vehículo de movilidad social, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de los que postulamos para profe, bueno, porque nos gusta, por pasión, porque no podemos hacer otra cosa, porque no hay otra cosa que estudiar, bueno, puede ser. O sea, también tenemos un ejército de profes posiblemente no muy motivados, es probable. Pero, ¿qué pasaría si al profesor se le triplica el salario? Cosa difícil, ¿no? En un país como el nuestro, sobre todo teniendo en cuenta la forma como está estructurado el presupuesto nacional. Si existiera una reestructuración del presupuesto nacional, sería fabuloso, pero ¿quién lo va a reestructurar? El quien lo reestructure, buen reestructurador será. Entonces, implica, mira, hay una relación directamente proporcional entonces entre la inversión del Estado y la calidad educativa. Porque esta inversión en el Estado implicaría hacer mejores institutos pedagógicos, mejores escuelas, una profesionalización de los docentes de los institutos pedagógicos, de las universidades, la Facultad de Educación, una introducción profunda en la mejora del salario y de la vida de los profesores, ¿no es cierto?, de la vida de los profesores. Los profesores tienen que ser felices, ser gente feliz, para que pueda transmitir y enseñar felicidad a sus estudiantes, plenitud. Pero si tenemos un ejército de maestros frustrados, eso es lo que van a transmitir, una mirada frustrada de la vida. Yo puedo ser o de izquierda o de derecha y tener ciertos problemas contra el sistema, pero no por eso voy a ser infeliz. Para nada. O sea, no van relacionadas las cosas, ¿no? Yo tengo el derecho a ser feliz y ustedes también. Entonces implica todo eso, ¿no? Una modificación total del sistema educativo. Implica una regulación de los medios masivos de comunicación. Pero hablar eso en el Perú es un anatema, hablar cosas diabólicas, ¿no? Libertad de expresión. Si solamente dirigieran, ya, vamos a cerrar ese programita de reality show. No puede ser. La gente se rasguña la cara, así se transforma, diciendo de que comunismo puro y duro. Pero en todos otros países que usted me ha mencionado, existe un Estado fuerte. Un Estado fuerte, un Estado que pone normas, leyes. Finlandia, el país que lo ponen como lo máximo en educación, tiene un Estado potente. Si aquí nosotros pagamos un 19% en el IGB, ahí pagan el 40%. Es un número que se me ocurre. No tengo la certeza. Y lo pagan pero con gusto. Lo pagan con gusto. Y los profesores son altamente reconocidos. Acá no. Tú le llamas la atención a un estudiante de la manera fuerte
y a la salida el padre de familia está esperando para que trompee, ¿no? Antes el profesor le metía 2 correazos al alumno y el alumno nunca le contaba a su padre, porque si le contaba a su padre le daba más. ¡Ah, carajo! Por algo ha sido. Profesor, Dime, Janina. a mí me ha pasado eso cuando yo estaba en la primaria. Yo tenía el Ya, profesor de ciencias de mi carrera, ciencias sociales era. Él, si sacabas tú mala nota, él agarraba el palo de brigadier. Dependiendo de las notas que sacabas, te daba en la nalga ese tiempo. Y sí, a sí. veces y nosotros por miedo teníamos que sacar buena nota, pues así nos educaba él. Bueno, era No, no, no se dice que está bien eso, ¿no? No, no decimos que está bien, pero lo que estamos diciendo es de que, Janina, había una complicidad, ¿no? Entre la familia y la escuela. una- Había una especie de unidad indivisible. Por algo te ha pegado el profe, carajo, por algo te ha pegado, por algo. O sea, el profe tenía razón. Aunque se ahogue, el profe tiene razón, decía alguien, ¿no? Un profesor que enseñaba natación y cuando entró al río se ahogó. Ah, tiene razón el profe, por algo tiene razón. Ya, entonces el asunto es de que había esa complicidad positiva entre familia y escuela que se rompió. Se rompió. Ya no existe una unidad indivisible. Ahora existe una aversión hacia el profe, una contradicción padre-profe. El alumno saca baja nota. Carajo, antes el padre venía y le sonaba a su hijo delante del profesor. Profesor, te autorizo que le suenes. Ahora su hijo, y le pedía explicaciones a su hijo. Carajo, explícame, ¿por qué tienes baja nota? Ahora el padre le exige al profesor. Carajo, ¿por qué mi hijo tiene baja nota? Es al revés, se ha modificado. ¿Cuándo pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Y créanme, posiblemente sea con mi generación. Alguien estúpidamente nos metió la cabeza diciendo, mis hijos no tienen que sufrir como yo sufrí. No, yo Profesor, aprendí a nadar con un empujón al río y casi me ahogo, pero aprendí a nadar. Ahora mis hijos los llevo con el instructor de natación. Si antes tenía que aprender a las 5 de la mañana a levantarme antes de traer agua del Puquio, ¿no? En Rioja, porque yo soy riojano, tenía que estudiar. Ahora no, que duerma, pobrecito, porque yo sufrí eso, ¿no? Hemos hecho una generación de hedonistas totales. Entonces, ¿influye también eso en la calidad educativa? También que influye. Hemos descartado la pedagogía del sufrimiento por la pedagogía del facilismo. Entonces, tenemos que encontrar un punto de vista de equilibrio. Es un proceso social complejo. Pero muchos dicen, los profes son unas bestias. Ya está, se acabó. Se acabó. Con eso explicaron todo el problema. Y ahora saben ustedes de que no es así porque es un problema social, que existen múltiples problemas, múltiples factores de causalidad. En Finlandia, el capital cultural de las familias es elevadísimo. O sea, a ver, cuando hablo capital cultural de la familia, nos estamos refiriendo a que el padre es ingeniero, la mamá es médico. ¿Está bien? Por decir, es una cosa exagerada, es una exageración que ¿no? El padre es ingeniero, la mamá es médico, y por lo tanto las conversaciones que tienen en la sobremesa, la forma como abordan los problemas es diferente, y los chicos beben de esa fuente. Entonces hay muchas cosas que los profes no enseñan, porque en la casa les han enseñado. El niño aprendió observando a sus padres, que tienen un capital cultural elevado. Pero unas familias como las nuestras, en donde el papá nunca ha leído un libro, la mamá es semianalfabeta, o al revés, el padre es semianalfabeto y la madre... ¿Cuál es el respaldo que el hijo va a recibir? El capital cultural de las familias peruanas es bajísimo y no hacemos nada por incrementarlo. Ahora los cubanos, hasta de viejitos, les mandan a la universidad. Hay cursos en la universidad a los viejitos. Oh, no, a la universidad, carajo, los viejos, no a la universidad. ¿No es cierto? En los parques ves ancianos practicando tai chi, hilando, clubes. La tercera edad está, todo es club, todo es asociacionismo. Igual que en España. Los municipios subvenciones por acá. Están ocupadísimos los viejitos, resolviendo crucigramas, armando rompecabezas, pintando mandalas, cantando, haciendo orquestas, danzando, todo, haciendo senderismo, caminando, caminatas, ¿no? Caminatas por senderos así, poco trabajados, ¿no? Con sus voluntarios ahí, jóvenes que se alistan para dirigir a los viejitos, ¿no? Son políticas de Estado.
Pero aquí estamos en políticas de sobrevivencia, teniendo tantos recursos, teniendo el gas, teniendo el cobre, siendo el segundo país productor de cobre en el mundo, me parece, o el cuarto productor de plata, ¿no es cierto? Estamos así. Pero bueno, nos regresemos al punto de a todo este problema que ha originado Lady Mayuri. Pero por eso le decía, es una pregunta apasionante, medular, central, desde la cual, ¿no? Desde la respuesta que hagamos de esta pregunta va a depender mucho, ¿no es cierto? El devenir, el compromiso que yo asuma como profesor. Entonces, muy bien. ¿Por qué estamos como estamos, Lady Mayuri? Porque existen múltiples variables y tenemos que investigar. Cada aula es un problema, cada aula es una realidad distinta, cada escuela. Una escuela en mismo Tarapoto, el Juan Miguel Pérez de Rengifo, tiene sus propios problemas diferentes al de Atumpampa y diferente a la Virgen Dolorosa. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué se diferencia? ¿Por qué se diferencia? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuáles son los ejes, ¿no? Comunes que tienen? ¿Por qué este colegio tiene más rendimiento que el otro? ¿Por qué un colegio llega a la Sudamericana de voleibol? ¿No es cierto? Porque promueve más el deporte ahí. ¿Por qué la aplicación del pedagógico llegó hasta Paraguay y bueno, quedó en segundo puesto en voleibol? ¿Por qué? O sea, porque el Estado, no, porque los padres de familia han puesto el hombro y han pagado entrenadores y han puesto unas cuotas inmensas. Por eso, ¿no? Ante la dejadez del Estado, los padres se han organizado. No fue por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Bueno, puede ayudar mucho, pero no ayudó en este caso. Fue porque los papás pusieron el hombro ante la desidia del Estado. Porque el Estado no da presupuesto para esas cosas. Entonces ya tenemos algunas respuestas, ¿no? A mayor inversión, mejores resultados. Pero resulta que la educación a veces no es prioritaria. Y a través de la historia ya llegamos a pensar que efectivamente el Estado nunca se ha interesado porque tengamos una educación de calidad, ya que las inversiones han sido ínfimas. No hemos pasado de 2.5 al 3%. Bueno, ahora ha subido un poco. Toledo ha sido el único, mire, Toledo, el prófugo, ¿no? El que está siendo a punto de ser extraditado, el que decía, mi plata, carajo, barata, mi plata, ese que llamaba así borracho a barata a pedirle su plata de la coima. Ese fue el único que duplicó el sueldo de los maestros. Es histórico. Es histórico. Lo duplicó. ¿No? Y bueno, pues, ¿y con eso bastó para mejorar la educación? No, porque hay muchas cosas que mejorar. Muchas cosas. El maestro es capo. Bueno, las familias no mejoran. No sé. Por eso, una de las investigaciones, por ejemplo, que tendríamos que hacer es qué existe en el imaginario de las familias respecto a la escuela. ¿Qué existe en el imaginario? O sea, cuando hablo de imaginario, me estoy refiriendo, muy bien, a ver, ¿por qué demonios tú mandas a tu hijo a la escuela? ¿Para qué no joden la casa? Me tiene hinchado ya, con esto aprendo en casa, ya que vea, que los profes, que les vacunen a los profes, carajo, para que vaya mi hijo. Claro, el profesor como ama, como guardián de su hijo, ¿no? Bueno, es el imaginario de los padres, o sea, no es algo tan fundamental. Que si supieran que de eso depende el futuro del país y el futuro de sus familias, le pusieron más ganas. Buscarían las formas, ¿no es cierto? Por lo menos de hablar bien de la escuela. Pero si va a hablar, ¿quién es tu profesor? Janina Dávila. Pucha, la Janina, sí le conozco. Más haragana la Janina. Imagínate, el alumno va a escuchar a la maestra Sabia o a Janina Laragana. Y ya se desmitificó completamente la imagen del profesor. Ya se devaluó completamente la imagen del profesor. Imagínate, un alumno que cree en los héroes y estas cosas, en Pokémon, bueno, ya pasaremos de eso, ya no va a tener fe en su profesor, porque no existe esa alianza con los padres de familia. Entonces, mejorar la educación implica una cruzada nacional, implica ponernos de acuerdo en mínimos, implica de que mientras yo eduque en la escuela, los medios no tienen por qué deseducar, implica eso. Pero todo un medio
No le puedes decir, oye, oriéntate hacia acá, porque te van a decir, estás atentando contra la libertad de expresión. Esas son las anormalías, las incompatibilidades en un Estado, en una sociedad que no piensa en la educación, sino piensa en el lucro para las empresas. ¿De acuerdo? Mira lo que ha generado Mayumi, ha generado un montón de problemas. Perfecto, pero son preguntas como la tuya, son sumamente interesantes. ¿De acuerdo? Parece. Muy bien. No te di una respuesta concreta, ¿verdad? Pero intenté explicarte el panorama, porque me parece que las respuestas inmovilizan a las personas. Yo espero más bien de que mi respuesta te haya generado preguntas, más preguntas. Profesor, Dime, Janina. yo creo que el tema de la educación sería un conjunto entre el alumno, que es el estudiante, el profesor y los padres de familia. Ahí, los tres trabajando juntos, tendríamos una buena educación. Porque, Mejoraríamos. claro, de cada individuo, hay individuos que son conformistas, que son de superación. ¿Por qué viene eso? Desde niños a salir adelante, a querer ser más, ¿no? Por ejemplo, hay algunos en el colegio cuando están, son compañeros que sí, que hacían desorden y todo eso, ¿no? A veces los padres también, ya cuando ya crecen, a veces los padres les dan ánimo, los mismos profesores le hablan, pero ya viene también de cada individuo, ya, porque cuando tú ya cumples 10, 12 años, ya tienes uso de razón, y no tienes que ser conformista, tienes que tener deseo de superación, de querer ser más, en cuestión de estudio, ¿no? Yo creo que sería desde el principio para que haya una buena educación, debería haber desde la niñez, inculcar ahí sería el profesor, el individuo y los padres, ¿no? Yo creo que debería ser así. Profesor, Sí, dime, ahí estamos. el problema en la educación también influye mucho en lo que es la centralización. Porque en estos casos, en este tiempo, como sabemos que la educación es virtual, hay muchos que no tienen acceso a Internet. Es como que ahí es donde que se ve claramente que existe la centralización y que no hay una descentralización. Sí, de acuerdo contigo, que también, ¿no? Todos los servicios básicos están centralizados en las grandes urbes. Sin embargo, ahora en este contexto anormal, la gente que vive en la periferia tiene menos acceso a los servicios, ¿no es cierto? También es una variable que influye, sí, ahora es más notorio aún, estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cuántas variables ya hay? Otra. La voluntad de los chicos. Pero se ve niños de la sierra que buscan a como de lugar para que desde niños, que Y de la selva. de internet de la sierra para que se puedan comunicar, para que puedan seguir estudiando. Es cuando el alumno le inculcan, desde niño le inculcan al deseo de superación. Sí. Eso, porque cuando uno se quiere, no hay nada imposible en esta vida. Cuando se De quiere acuerdo, lograr... de acuerdo. Aunque no siempre querer es poder, pero sí influye mucho la motivación, estoy de acuerdo. Aspecto volitivo. El aspecto volitivo se refiere, no a la bola, sino volitivo se refiere a la voluntad y a la motivación, que es un aspecto importante, una variable importante que se estudia también en el proceso para ser profesores. La voluntad, el desarrollo, ¿no? Tiene que ver con los valores, tiene que ver con las emociones, con el punch que le pongas. Sí, Daniel tiene razón. Sí. Profesor. Daniel, dime Daniel y luego... Yo, profesor. Yulisa, perfecto. Daniel y Yulisa. Bueno, algo larguito, ¿no? Lo que dice la compañera, estábamos hablando de los actores sociales, ¿no? Y la compañera Janina, por ejemplo, cuando habla de los padres, de los docentes, hace referencia a los actores sociales. Pero cuando vamos más allá, hay un libro, por ejemplo, se llama El mito del desarrollo. Cuando yo vivía en Lima, lo leía pues en el carro, ¿no? En el horario que se volvía a casa, pues, ¿no? Después del trabajo. Y este libro plantea, supongo que usted lo habrá leído, ¿no? El mito del desarrollo. Es un libro que plantea cuáles son los factores o cuáles son cada país
qué es lo que va a hacer en el mundo actualmente, ¿no? Cuál es su función, ¿no? Y por ahí pone a los países desarrollados como su función de producir, de hacer industria, y otros países como el nuestro, tercermundistas, de consumo, ¿no? Entonces, en ese plantea inclusive una teoría, la teoría del dinosaurio, ¿no? Dice que de la vida, cada uno ya tiene su forma de ser y los que no tendrían a desaparecer. Es un libro que le leí hace tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que países como el nuestro tendrían que desaparecer como nación, como Estado, ¿no? Y en el fenómeno de la globalización vemos, por ejemplo, que la ONU, ¿no? Los derechos supranacionales, hay una Corte de Derechos Supranacionales, la ONU, y todo eso se maneja a nivel internacional, ¿no? Y ya el tema de las naciones del tercer mundo o en vías de desarrollo, para flexibilizarlo un poco, ya no tienen ese espacio, ¿no? Si nos damos cuenta, por ejemplo, en Venezuela, mucha gente piensa que el problema de Venezuela es de los venezolanos, pero sin embargo es un problema supranacional, ¿no? Porque los venezolanos tienen mucha plata en el exterior, pero no pueden cobrar porque sus cuentas están intervenidas. De todo el petróleo que han vendido, pueden cobrar la cantidad de dinero que tienen, ¿no? Con el fino y único pretexto de que, bueno, son una dictadura y esto y lo otro, ¿no? Entonces, si miramos desde esa perspectiva, los países tienen ya un rol asignado, ¿no? Cada país, cada gobierno. Y como digo acá, ¿no? La tendencia es inclusive a que las Fuerzas Armadas y eso tiendan a desaparecer en el futuro, ¿no? Entonces, ese es un fenómeno que tiene que ver con una política neoliberal, ¿no? Que tiene que ver con cómo avanza en el tema de educación, en el tema militar, geopolítico, de esta corriente. No pensar que los responsables son los actores sociales, tendríamos que ir mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, cuando usted hablaba de la pobreza, ¿no? Ciertamente, pues hay escuelas económicas que definen como por ejemplo, en el Capital encontramos pues una definición, quién pues se apropia de la riqueza, ¿no? Y en qué momento, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de todo esto, vemos que los estudiantes de esta época, de los 5 años que nos antecede, ¿no? Y no han recibido mayor información. Como anteriormente le dije, yo tengo pésimo, ¿no? Este año, quinto año, nos llevan física, ¿no? O sea, no hablan inclusive de Newton, ¿no? Cuando hablamos de gravedad. Estamos entendiendo algunos conceptos que hay un abismo que lo enseñan, pueden dar a sus estudiantes, ¿no? Y poder entender la realidad en la que estamos viviendo, ¿no? Sería eso mi opinión. Gracias. Profesor, tu micrófono. Tu micrófono, profesor. Sí, Daniel, básicamente de acuerdo contigo en lo que dices, ¿no? Hay tantos conceptos, tantas categorías que tendríamos que ir explicándolas poco a poco, ¿no? Creo que en 5 años podríamos ir viendo algunos aspectos importantes, ¿no? Para poder entender esos roles que pretenden asignarnos. Y bueno, pues, ¿se acuerdan de un presidente que decía, los países latinoamericanos son como perritos que mueven la cola cuando Estados Unidos les habla? Kuczynski, ¿no? Eso lo dijo en Estados Unidos, creo, cuando hizo una visita a Trump. Es que es el concepto, ¿no? Como perritos falderos, hay que mover la cola. Pero el día que este perrito le gruñe y le ladra, momento, oye, tú tienes tus propósitos, también yo tengo el mío, inmediatamente ese país se convierte en un estado paria, como Venezuela,
Como Nicaragua en un momento determinado lo va a hacer, ¿no? Si gana otra vez Ortega, Nicaragua. Como se hubiera convertido Ecuador si ganaba los correístas, ¿no? Como se va a convertir posiblemente Bolivia, o como posiblemente Brasil, cuando Lula le gane a Bolsonaro en sus elecciones. O cuando el Perú diga, momento, yo tengo mis intereses, ¿sabes qué? Yo te estoy dando las riquezas, tú vas a ganar tanto, yo tanto, y estos recursos van a ir a mi país. Eso implica que estaríamos renegando del rol que nos asignan, ¿no? Pero ya eso te genera otro tipo de conflictos. Como dijo Janina, hay que pensarlo muy bien para meternos en este tipo de conflictos. Y solamente una sociedad altamente politizada va a ser capaz de soportar los bloqueos, si es que nos empiezan a congelar las cuentas, etcétera, etcétera. Porque una de las primeras cosas que hacen los estados es no permitir que la gente se politice, para que rápidamente tengan una voluntad más frágil y puedan hacer la revuelta popular y tumbar al gobierno, que es indeseable para los grandes poderes del mundo. Pero eso es una historia que tenemos que irlo abordando de a poquitos, ¿de acuerdo? De a poquitos. Porque si no lo hemos tocado estos temas antes, si entramos con esas categorías, es mucha información. Es mucha información. Poco a poco, y tendremos que irlo desmenuzándolo, ¿no es cierto? La idea es esa. Yulisa, ¿querías participar? ¿O ya te amargaste? Sí, sí, profesor, aquí estoy. Bueno, quería recalcar algo sobre eso de la educación. Yo creo que también influye mucho en eso, en la sobreprotección de los padres hacia los hijos, en cómo querer darle todo lo que ellos no tuvieron, a cómo obtener cosas fáciles, ¿no? A que no les cueste ningún tipo de sufrimiento y muchas veces nos acostumbramos a eso, a no valorar lo que de repente nuestros padres nos dan, ya que de repente ellos no tuvieron muchas posibilidades, ellos no quieren darnos lo mejor y muchas veces nos mal acostumbramos y a veces como que no le damos mucha importancia, lo dejamos como que, o sea, sin importancia, así por lado, o sea, damos más prioridad a otras cosas, pero no muchas veces al estudio, que es más importante. Y también el que puede influir también es el uso de la tecnología. El uso que le damos, ¿no? Por ejemplo, niños de hoy ya saben utilizar qué es un celular, una tablet, una computadora. En esos tiempos antiguos, hay veces, no tenían esas posibilidades, ¿no? Y a veces en vez de aprovechar eso, nos metemos a cosas que no nos benefician. Por ejemplo, los videojuegos, juegos en línea, y eso un poco perjudica ya que nos están alejando un poco de nuestro principal objetivo, de tratar de utilizar en cosas buenas, en tratar de buscar información sobre que de repente queremos saber, de repente buscar nuevas posibilidades, de repente en cuanto a una carrera. Y muchas veces son esos factores que influyen y a veces también la libertad que dan los padres hacia los hijos, porque hoy en día he visto también familiares míos y como que decir que les dan mucha libertad a salir de aquí, o sea, sin ningún tiempo limitado, y muchas veces de eso se aprovechan, ya que pasan mayor tiempo fuera, pasar con amigos, quién sabe, el tiempo de ocio. Mayormente lo utilizan en cosas malas, como por ejemplo las malas amistades. Por eso muchos de los jóvenes terminan siendo delincuentes, drogadictos, fumones, y es por eso, ¿no? Que hay veces no hay un control de los padres. Yo creo que también a eso se influye mucho en la educación, ya que también influye los padres, el cómo te dan una educación, pero también es un acto de voluntad propia, ya que no necesariamente tienes que tener apoyo o necesidad de que alguien te esté diciendo esto es por tu bien, estudia para que puedas superarte, ya que muchas veces eso es algo personal de querer superarse, ¿no? Y entonces, yo también he conocido personas que a pesar de que no han tenido posibilidades, pero le han sabido sacar provecho a las poquitas oportunidades que han tenido. Por ejemplo, tengo un tío que no es estudiado, pero a base de todo lo que es el internet, tutoriales y
se ha llegado a conocer y se ha hecho conocido por la habilidad que él tiene. Por ejemplo, se ha especializado en todo lo que es topografía, ingeniería civil. O sea, o sea, no tendrá un título, Un pero autodidacta. exacto, pero con la voluntad que tú tienes de aprender algo, todo se puede. Por ejemplo, él no ha tenido las posibilidades que de repente sus padres le pudieron haber dado todas las cosas, pero a base de su esfuerzo, de que ha sabido aprovecharla y no ha sabido dar un mal uso a eso. Hoy en día, ahora se está preparándose para ya tener un título para que pueda ser reconocido, porque hoy en día también es muchas veces el título influye, ya que si no tienes esto, no, o sea, no te pueden dar un trabajo, pero ahora ya le llaman de aquí, de allá, de empresas grandes y tiene muchas posibilidades. Y eso me demuestra que no solamente es de repente tener todas las posibilidades para salir adelante, simplemente que hay que tener la voluntad de uno mismo para poder llegar a nuestros objetivos. Y eso a mí me saca, o sea, me da una enseñanza de que no hay necesidad que te pongan en bandeja de plata para que, o todo fácil para que tú puedas superarte, simplemente que tiene que haber esas ganas y esa voluntad de querer hacerlo, superarlo, ya que eso nos va a beneficiar a nosotros mismos. Y depende también el cómo podemos influir en la sociedad, ¿no? Y Sí. por ejemplo, ahorita estamos en este aula intentando cumplir nuestros sueños, que es ser docente, ¿no? Y bueno, yo como propósito es como enseñar eso, ¿no? A mis alumnos, ¿no? E inculcarle principios y valores, ya que el papel de un docente también influye bastante, ya que junto con los padres también es un gran apoyo para Sí. que se forme un alumno, ¿no? Y que pueda superarse, hacer alguien en la vida. Sí. Entonces, algún día, si Dios me lo permite, sería tratar de inculcarle eso a mis alumnos, a esforzarse, a que no tengan las cosas fáciles y ya que cuando uno se sufre, se aprende a valorar más nuestras cosas. Sí. Muy bien, Yulisa, has tocado varios temas, ¿no? Varios temas que van a tocar más adelante. El modelo de Bandura. Bandura es un estudioso, ¿no? Que aporta mucho al tema educativo. El modelo vicario, ¿no? Vicario, o sea, aprendizaje por modelos. El profesor debe ser un modelo, ¿sí? Es el aprendizaje vicario, ¿no? Hay que poner modelos, casuísticas para que los chicos... Y luego has mencionado también de las personas autodidácticas, ¿no? El aspecto volitivo. La voluntad también es una variable interesante. Bueno, uno de los grandes pensadores, por ejemplo, del Perú, José Carlos Mariátegui, que fue un autodidacta, ¿no? Un capo, un capo. Tiene una obra no superada hasta ahora por su calidad. Bueno, ya un poco desfasada, pero no superada por su rigurosidad, ¿no? En su análisis sociológico, los 7 ensayos, el análisis, ¿no? De la realidad peruana, los famosos 7 ensayos. Es un libro que lo vamos a mencionar posiblemente más adelante, ¿de acuerdo? Pero bueno, este punto que has tocado, Yulisa, de que la generación que tenemos es una generación hedonista, efectivamente tiene que ver con estos roles que ya dijo hace rato Daniel, ¿no? Por ejemplo, es decir, existe, y no es que sea un conspiranoico, ¿no? O que crea mucho en las teorías conspiracionistas o conspirativas, pero las evidencias nos demuestran que existe un afán desenfrenado y nada disimulado porque las relaciones en el hogar se vuelvan laxas, porque la autoridad del padre no sea tal, porque en nombre de la libertad los chicos tengan que elegir. Entonces, si los padres antes decidían, no, te vas a poner zapatillas, papá, no, carajo, esta zapatilla, lo que este puma te vas a poner, este tío te vas a poner porque no hay más. Marca Mercadillo, te vas a poner, hijo, perfecto, te vas con esa marca. Ahora, como dicen los muchachos, la biflas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque de alguna manera se quiere dar libertad al estudiante para que pueda elegir, ¿no es cierto? Pero elegir, ¿qué va a elegir?
¿Qué va a elegir? Elegir lo que existe en el mercado. Es decir, que si antes las familias eran las que decidían en los hábitos de consumo de los hijos, ahora, con la libertad que tienen, ¿quién lo decide? El mercado. Por eso la razón de un poco relativizar las autoridades de los padres, ¿no es cierto? Con el fin de que el mercado sea el que tutele los hábitos de consumo de las personas. Bueno, este es un análisis ya no muy nuevo, que digamos, pero que tiene que ver con la sociedad líquida en la cual vivimos ahora. Es un contexto bastante amorfo en su inicio, pero que luego va adoptando la figura del contexto en el cual se encuentra, ¿no? Y que tiene que ver con cuestiones concepciones, con cuestiones mentales, con categorías que los medios de comunicación cada vez más nos están metiendo a la cabeza. Entonces, sin más, a ver, gracias Yulisa, porque me has dado pie para continuar con la clase, ¿no? Si antes veíamos una escuela inmóvil, ahora sigue estando inmóvil. La sociedad cambia a la velocidad vertiginosa y la escuela intenta responder a esos cambios, ¿no? Cambios que el Estado le asigna. Por ejemplo, el conocimiento al principio fue por intuición, ¿de acuerdo? Porque no había herramientas para pensar, no había el método científico, no había el método filosófico. Poco a poco fueron apareciendo, ¿no es cierto? Cuando ya aparecen las ciudades, la sociedad se divide en clases, había gente que solamente pensaba y no trabajaba porque había esclavos, etcétera, etcétera. Bueno, el conocimiento empezó a revolucionarse, a avanzar, avanzar, avanzar. Llegó un tiempo en que el conocimiento se duplicaba cada 200 años, ¿no? Pero con la revolución primera y segunda revolución industrial, el conocimiento se multiplicó, ¿no? Cuando la burguesía, por ejemplo, asalta la universidad, ¿no? En Francia, ¿no es cierto? Y la burguesía asume el poder, el conocimiento se multiplica, porque había una burguesía ávida de conocimiento, ¿no? Que luego aplicó para mejorar los medios de producción y los automatizó, etcétera, etcétera. Hasta la Primera, Segunda Guerra Mundial, hasta 70 más o menos, los conocimientos se duplicaban cada 5 años. Y la escuela entró en crisis. La escuela entró en crisis. Porque antes había volúmenes, así, volúmenes, libros que tenían que aprender los chicos. Conocimientos inamovibles. Pero cuando el conocimiento empezó a duplicarse cada 5 años, la escuela se vio en aprietos. Ahora el conocimiento se duplica cada 20 días. El conocimiento. Y no existe en la Tierra un hombre que sea capaz de estar actualizado. Por eso mucha gente se especializa y trabaja en equipos, porque nadie puede saberlo todo. Imposible. Y la escuela está en crisis. Por eso dice, ya no enseñes, profe, más bien que ellos aprendan. Ellos ya que busquen información, la famosa aula invertida, educación invertida. Busquen en internet, educación invertida, aula invertida. Ellos que sean y tú solamente solucionas algunos problemas, ya no puedes tener todo el conocimiento. Lo cual también es una falacia. El profesor debe ser culto, el profesor siempre debe tener, en la medida de sus posibilidades, las respuestas. Para eso es profe. No de que ahora, no, sí, claro, es imposible tener. Muchas veces tu alumno va a saber más que tú. Lo sé, lo he vivido. ¿No es cierto? Es que no estás en competencia con tu alumno. La competencia es por aprender, tanto maestros como estudiantes por aprender. De que tu aula sea un espacio de aprendizaje, de picarles, de promoverles, que haya respuesta, que haya participaciones, que pensamiento crítico, fustigarles. A algunos no les gusta lo que vas a decir, pero esa es manera de joder la vida para que puedan participar. Un motivador, un provocador. ¿De acuerdo? Es que ahora la escuela está en crisis. No es capaz ya de enseñar conocimientos actualizados, porque inmediatamente se desactualizan. Así como los parches que surgen, actualizaciones de mi software. Así, actualización, 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 actualización y actualización. Permanentemente. Y todo cambia, todo es efímero. Las normas, los valores son efímeros. Ahora el usar, votar, está de moda. Antes no, tú tenías un tazón y le josías, no sé con qué, pero tenías un tazón. Tener un tazón de plástico era un alivio inmenso. Se rompía antes tu Wingo, tu tumo, o ¿cómo lo llaman? Alpate. Ya, Wingo. Era perder algo valioso. Cuando surgió el plástico, Dios mío, todo el mundo, el plástico era importante, el plástico. ¿No es cierto? Y le cuidabas a eso, ahora lo rompes, lo botas porque eso se desecha. Estamos en una revolución de la producción
y esa producción tiene que salir, por lo tanto, la gente tiene que consumir, ¿no es cierto? Y dinamizar la economía porque esa es la única forma, y acabar con los recursos humanos, recursos naturales, etcétera, etcétera. Estamos en un momento crítico en la historia. Por eso hay un pensador bastante interesante, muy interesante, cuyo tema se aborda en un videíto que le voy a mostrar ahorita, que habla acerca de las sociedades líquidas, ¿no es cierto?, de la naturaleza de las sociedades actuales. A ver, entonces, a ver si lo podemos ver, si prestan atención, vamos a ver si lo puedo mostrar, porque estoy medio dinosaurio también en este tema de las tecnologías. ¿Esto es? Debe ser acá. No. Van a ver lo que no deben ver. Deja de compartir. Ya. Dejé de compartir, ¿verdad? Sí, Sí, profesor. profesor. Mejor no vaya a ser que vean cosas que no deben ver en el computador. A ver, vamos a ver, chicos. Esto es un anuncio. A ver. Señores, bienvenidos a... Ese es. Ahora, ¿cómo lo comparto? Vamos a compartirlo. Miren. Creo que ese es. ¿Ven el YouTube este? Sí, Sí, profesor. profesor. Ahí va. Señores, bienvenidos sean ustedes a los tiempos de la modernidad líquida, los tiempos en los que los matrimonios duran 8 años, si es que eres de los pocos que eligen casarse, en donde cambiaremos de empleo unas 14 veces a lo largo de nuestra vida profesional, si tienes la fortuna de encontrar empleo, y donde cambiamos de celular cada 18 meses. Bienvenidos. Vamos bien. Zygmunt Bauman fue un sociólogo polaco que acaba de fallecer apenas en enero de este año. Y es a él a quien le debemos el concepto de modernidad líquida. Modernidad líquida es como él le llama al actual periodo de la historia de la humanidad, que él observa como un momento histórico con características similares a la de los líquidos. Características como la inestabilidad, la falta de cohesión y la carencia de una forma definida. Esas son las características que diferencian nuestros tiempos al tiempo de nuestros abuelos. Una etapa previa que Bauman bautizó como modernidad sólida. Mientras que la etapa de la modernidad sólida se caracterizó por ser ordenada, predecible y estable, la modernidad líquida es fluida, cambiante, inestable, hasta podríamos decir que caótica. Pinche desmadre, pues, para acabar pronto. ¿Pero qué provocó este cambio de sólido a líquido? Pues bien, vamos a mencionar 3 causas principales que Bauman menciona como factores que propician este cambio. 1. Las empresas son cada vez más poderosas, inclusive muchas veces hasta más que los propios gobiernos, y tienen cada vez más poder sobre nuestras vidas. Las grandes corporaciones transnacionales tienen el poder de cambiar leyes, de cambiar la economía y por lo tanto la vida de muchísimas personas. Las corporaciones cambian de forma rápida, abrupta, respondiendo a cambios en el mercado, respondiendo a la disponibilidad de recursos naturales y de la mano de obra barata. 2. Los avances rápidos en la tecnología y sobre todo el Internet. La tecnología se mueve a pasos agigantados, haciendo que las formas de trabajar, de transportarnos, de entretenernos y de relacionarnos cambien a una velocidad impresionante. 3. La migración. Nunca en la historia de la humanidad había existido tal magnitud de migración humana como la que existe ahora. Flujos migratorios de millones de personas crean cambios rápidos en la cultura y en la economía de los países. Estos factores y algunos más han provocado que varios aspectos de nuestras vidas cambien. En este video vamos a analizar 4 aspectos de nuestras vidas que han cambiado en la modernidad líquida. En la modernidad sólida, los trabajos duraban toda la vida. Los abuelos entraban a una empresa a los 16, 18 años, se partían el lomo 35, 40 años trabajando para la misma empresa y ahí mismo se jubilaban. Ahora, en la modernidad líquida, las relaciones de trabajo son inestables. Las empresas te contratan por proyecto o como freelance. Buscan formas de contratación que les permitan despedir a las personas más fácilmente en caso de ser necesario. Además, muchos trabajadores de las nuevas generaciones tampoco quieren atarse a una sola empresa durante toda su vida laboral.
No les gusta la idea de trabajar en una sola empresa 35 o 40 años. Quieren nuevas experiencias profesionales. Y no solo cambian de empresas, inclusive también de profesión. Hoy soy fotógrafo, mañana quiero ser cocinero, al día siguiente quiero ser rapero. En cambio, se vuelve la norma. También la tecnología provoca que tengamos que actualizar constantemente nuestros conocimientos para no quedar relegados en nuestra profesión. Incluso muchas tecnologías han provocado que varios empleos vayan desapareciendo. Aguas ahí. En la modernidad líquida el consumo es desmedido. No compramos solo por la utilidad de los productos y servicios, sino que compramos por estética, para vivir nuevas experiencias o para expresar nuestra individualidad a través de las marcas. Ya no solo quiero un auto, ahora quiero el auto que mejor exprese mi personalidad. Queremos cambiar de celular, no porque el que tengamos haya dejado de funcionar, sino porque queremos que los demás nos vean a la vanguardia en el tema de tecnología. Queremos el celular más bonito, más moderno. Ahora compramos ropa, no porque la que tenemos esté desgastada o nos haya dejado de venir, sino para estar a la moda. En la modernidad líquida, la identidad es así, líquida, fluida, cambiante. Nacemos en familia católica, después nos hacemos protestantes, después somos budistas, cambiamos al hinduismo y nunca terminamos de definirnos. Nuestra religión, nuestras creencias políticas, nuestra orientación sexual. En la modernidad líquida, la identidad es siempre cambiante. Antes, el lugar en donde nacíamos sería muy probablemente el lugar donde íbamos a vivir el resto de nuestra vida, haciendo que nuestras relaciones con familiares, con amigos, con vecinos, fueran realmente sólidas. Ahora, en la modernidad líquida, nuestras relaciones suelen ser mucho más frágiles. Es difícil encontrar el tiempo para formar amistades realmente duraderas. Cambiamos de lugar de residencia con mucha mayor facilidad y con ello dejamos atrás a familiares, a amigos, a vecinos, a compañeros de trabajo. En la modernidad líquida tenemos cientos o miles de amigos en Facebook, seguidores en Twitter y sea lo que sea que haya en Instagram o Snapchat. Sin embargo, en muchas ocasiones esas relaciones carecen de la solidez de una verdadera amistad en el sentido más tradicional de la palabra. En cuanto a la vida de pareja, las nuevas generaciones no suelen estar interesadas en el matrimonio. Hoy en día tenemos muchas aplicaciones y redes sociales que nos permiten conocer a muchas posibles parejas. Nuestras relaciones de pareja suelen ser más fugaces, más superficiales y con menor compromiso. Queremos amor, pero sin perder la libertad. No nos queremos casar y si nos casamos, nos divorciamos a la primera de cambio. Considero que Bauman hace una muy buena descripción de nuestra sociedad actual y nos hace reflexionar acerca de si realmente queremos seguir como vamos. No considero que una sociedad líquida sea totalmente mala. Como todo, creo que tiene sus pros y sus contras. Personalmente, prefiero la incertidumbre de la liquidez que el dogmatismo de lo sólido. Tal vez sea porque soy producto del tiempo que me tocó vivir. Por supuesto que hay cosas que me gustaría cambiar de los valores actuales. Me gustaría vivir en una sociedad menos individualista, en una sociedad menos consumista, relaciones sociales más cohesionadas. Y considero importante la búsqueda de una filosofía de vida que nos ayude a aliviar la angustia de los tiempos actuales. Pero esa es solo mi opinión. Me gustaría saber, ¿tú qué opinas acerca del concepto de modernidad líquida? ¿Consideras que las sociedades humanas van por buen camino o crees que vamos en decadencia? Me gustaría leer tu reflexión en los comentarios. Espero que te haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Muy bien. Bueno, ahí hablábamos, por ejemplo, entonces, acerca de este famoso pensador, ¿no? Bauman. Acerca de la sociedad líquida, bueno, o modernidad líquida, como lo menciona. Es una característica de estos tiempos, ¿no? Es una forma de interpretar. Bauman tiene una forma de interpretar. Existen otros pensadores que tienen otra forma de hacerlo, ¿no? Pero esta sociedad ha sido diseñada, o sea, alguien ha pensado que debe ser así. Me refiero a las corporaciones, ¿no es cierto? Y lo están planteando de esa manera y no tienen respuesta. O sea, ¿quién combate contra esa forma de ser y pensar? Es la economía, es el mercado. Es el mercado. El poder del mercado, el poder de las transnacionales, ¿no? Por eso ellos aplastan y cambian gobiernos que no les gusta, ¿no? Alguien que intenta ir contra este guión que decía Daniel es un enemigo. Es un enemigo. ¿Cómo es posible? Arabia Saudita, ahí es una ciudad misógina, completamente misógina, ¿no?
algún hombre puede tener varias mujeres, acá también, ¿no? Pero bueno, ya el rey de vez en cuando saca a matar con guillotina a cualquier opositor, ¿no es cierto? Pero Estados Unidos no dice que gobierno tan malo, ¿no? No es una democracia, es un dictador el que gobierna, pero que Estados Unidos no dice nada, no dice nada. ¿Por qué? En cambio, sí, contra Irak, Saddam Hussein, el que mata gente, contra el presidente sirio Bashar al-Assad, que ha sido reelegido, ¿no es cierto? Bueno, eso también es discutible. Contra Muammar Gaddafi, ¿por qué contra ellos sí y contra otros dictadores no? ¿Que un dictador es más democrático que otro? No, simplemente no les gusta porque quieren ser autónomos y quieren ser soberanos. Arabia Saudita, ¿no? Es fiel amigo de Estados Unidos. ¿Por qué Venezuela está como está, no es cierto? Porque alguien ha querido que esté así, que estén descontentos con el sistema, con el modelo que quieren implementar y satanizar el modelo. Así que no voten por ese, porque va a ser igualito que Venezuela, claro. O sea, es como si, no sé, habría que tener mayor cabalidad, entender a mayor cabalidad, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo. Y por eso es que necesitamos conversar estos temas, ¿no? Cómo estos cambios sociales los está digitando alguien y debe haber una respuesta. Cómo es que la escuela puede ser un centro en donde los seres humanos despierten y abran los ojos ante el tipo de sociedad que están viviendo y por qué pasa lo que pasa. Eso es importante. Este joven dice, yo prefiero este mundo cambiante y no los dogmas. Eh, claro, es producto del sistema, ¿no es cierto? ¿A qué llama dogma? No lo sé, no lo sé. Pero sin embargo, no deja de ser bastante esclarecedor. Ese es uno de los videos que encontré que de alguna manera, con los términos más actuales, intenta explicar toda la filosofía de Bauman, ¿no? No sé qué les ha parecido de ese video. ¿Qué piensan? ¿Mm? ¿Alguna Profesor, opinión? Sí, sí, sí. Profe, Sí. yo Daniel. A ver, Daniel y luego Janina. ya, Dani. ¿Mm? sí sabes que es un dogma. No, porque la Biblia yo entiendo que es un dogma, ¿no? El materialismo dialéctico, histórico, son dogmas. Entiendo, ¿no? No sé si usted me corrige. ¿Mm? Bueno, lo cierto es que cuando vemos esto de la modernidad líquida, empresas poderosas, ¿no? El capitalismo industrial, cosas, también se explica pues en las relaciones de producción y fuerza productiva, ¿no? Cómo se dan ese tipo de cambios y bueno, Marx, Lenin planteaba pues que todo esto va a llegar a un proceso de cambio, ¿no? Pero sigue ahí, ¿no? O sea, no hay el cambio todavía. Entonces, pero este señor no está lejos de lo que pasa en la realidad, ¿no? La tecnología de migración que se dan en Medio Oriente, ¿no? Por temas de la riqueza, ¿no? O sea, en eso tienen que ver, pues, Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos, muchas veces nos entendemos nosotros que estamos hablando de un espacio geográfico, ¿no? Pero sin embargo, el capital financiero ya no tiene pues, un territorio, un espacio como sólido, ¿no? Sino que Claro. se mueve, ¿no? O sea, las empresas están en todo el mundo, ¿no? Y el grupo de gente que maneja eso, pueden estar aquí y allá, ¿no? En México, por ejemplo, ahora están grandes industrias desarrollando autos y todo eso, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la mano de obra, ¿no? Entonces, sí, interesante el video, un joven que dice, oiga, prefiero yo los dogmas que vivir en este mundo modernizado, globalizado, dice, ¿no? Quiere decir que este jovencito de repente entiende bien cómo era de repente antes la vida, ¿no? Y yo entiendo también que así como el capitalismo tiene ciclos, supongo que la vida también tendrá ciclos, ¿no? No entiendo que en algún momento nos cansaremos de todo esto y volveremos un poco así como el cine volvió a la vida, ¿no? Algo así. Gracias.
Sí, sí, Daniel, y efectivamente, ¿no? Ahora mismo mira Chile, mira Colombia, ¿qué está pasando, no? Chile y Colombia eran las joyas de la expresión capitalista, ¿no? La herencia pinochetista, ¿no? Y mira ahora, son los jóvenes que han salido a decir, oye, ya estoy harto de ti, Pinochet, y tu constitución. Si bien es cierto, Pinochet murió, pero su constitución sigue vigente. Le dicen, basta, basta, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de sociedad se va a gestar en Chile? No lo sé, pero me parece que será mucho mejor que esta. Mira Colombia, Colombia que era la joya, ¿no? De Uribe, ¿no es cierto? Y que desde ahí se hacía la guerra y se sigue haciendo la guerra a Venezuela, ¿no? Lo que querían para Venezuela está ocurriendo en Colombia. Miren esto, alguien se está cansando ya, claro, y son precisamente las personas más informadas. En Chile, ¿quiénes salen a protestar? Las personas más informadas, la clase media, los jovenzuelos de las universidades y los colegios, ellos están participando. Quieren un cambio de constitución ya, ya, porque no les permite seguir desarrollándose. O sea, es un caso sui generis el de Chile. El de Colombia, igual, igual. ¿Quiénes están saliendo a protestar? ¿Son los delincuentes? No, 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 están saliendo gente culta. La gente informada está saliendo a protestar. ¿No es cierto? O sea, un buen día, la sandía, que se reía, como dice la canción, esto tiene que cesar. Y posiblemente, como les digo, seamos testigos del ocaso, ¿no? De Estados Unidos y de las grandes corporaciones. Seamos testigos. Quizás estos ya sean los últimos estertores de un modelo social. Quizás hayan sido el bombardeo de las Torres Gemelas el inicio de todo este proceso. No lo sabemos. De acá a 100 años, cuando yo sea un jovencito de 154 años, ustedes ya hayan desaparecido. Digamos, sí, efectivamente, ahí se inició el ocaso de este sistema, de este modelo. Estemos presenciando, es posible, los últimos estertores de un Estado de un modelo social que no se resigna a morir, y como decimos, de algo que aún no termina de nacer. Pero vamos a ser testigos y posiblemente seamos agentes de cambio. Muchos de ustedes habrán adoptado una posición determinada, ¿no es cierto? Y hagan valer sus derechos, sus ideas bien fundamentadas respecto al tipo de sociedad que queremos. Porque no estamos contentos con lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Nos aterroriza esta sociedad, nos aterroriza Venezuela también, es entendible, pero debemos entender por qué pasa lo que pasa. Janina, por ejemplo, es la expresión, ¿no? Que dice del enfoque maternal, ¿no? Yo quiero seguridad para mis hijos, ¿no es cierto? La vez pasada, en la clase pasada, Janina nos decía eso, ¿no? O yo quiero seguridad, yo no quiero una guerra perpetua contra un coloso como Estados Unidos o como los países capitalistas contra las corporaciones. Yo quiero bienestar y tranquilidad para mi familia. Claro, ese es el común pensar de la gente, o sea, así piensan las madres, así piensan, ¿no es cierto? Y solamente sociedades altamente politizadas son capaces de enfrentarse a lo que se viene. O sea, es decir, solamente una clase social altamente politizada es capaz de sacrificarse por el bien de un ideal. Así que si tenemos una sociedad no politizada, sucumbe fácilmente ante la primera crisis que hay. Bueno, eso también no es un cuestionamiento al pensamiento de Janina, para nada, sino Janina nos ayuda a entender muy bien cómo se piensa, ¿no es cierto? Los factores a favor y en contra de esa posición que tiene. Janina, me querías decir algo, querías participar para todos. Yo quiero dar mi opinión acerca del video. No te escucho, Janina. Quiero dar la opinión acerca del video. Sí, sí, Janina, dime. A mi parecer, bueno, es mi opinión, el chico está muy mal informado. No comparto la idea de ese joven porque uno, para que se comunique, está utilizando la tecnología, que es el internet. Sí. Es importante hoy en día. Ahora, ¿el que quiere que vivamos como cavernícolas? Eso es lo que yo me voy. Otro, ¿por qué emigran? Bueno, porque no tienen un buen gobierno como Venezuela. Tiene que la gente emigrar porque quiere vivir. Tiene deseos de que su familia salga adelante, superación y no vivir en la miseria. Otro, pero o sea,
el gobierno, yo voy a que el gobierno es ahí el culpable de todo. ¿Me entiendes? Si tú quieran que la gente no tuviera que emigrar y ir a otros países para superarse, ¿no? El chico, yo no sé, por eso le digo, o sea, el video nos da a entender que todo, la tecnología, que la forma de vestirnos, que el internet, que el Facebook, que todo está mal. O sea, para él nada está bien. Entonces, yo le planteo a usted y para que me pueda informar más, ¿cómo deberíamos vivir? O sea, ¿cómo? ¿Como cavernícolas? O sea, eso yo voy. Yo comparto esa idea de ese joven. Perfecto, Janina, muy bien. Profesor. Como siempre, Janina, a mí me gusta mucho la posición de Janina porque nos ayuda a tratar de explicar mejor. Yo les voy a dejar el enlace del video en el WhatsApp del grupo. Para Sí, que por favor, profesor. Sí, el enlace de ese y otros videos más para que lo digieran mejor, ¿de acuerdo? Tenemos que entender un poquito mejor eso. Me parece que el chico intenta interpretar una posición de Bauma, ¿no? Sí, dime, Lady, a ver. Profesor, yo le entendí, bueno, que ha hecho una comparación, cómo se ha modernizado durante este tiempo. Yo le entendí, estaba haciendo una comparación de lo que era antiguo en anteriores años y lo que se ha modernizado actualmente. Yo así le he entendido y para que me pareció espectacular el video. Bueno, él intenta explicar la idea de un pensador, ¿no? O sea, no está, creo que ni lo defiende ni lo ataca en todo caso, ¿no? Adopta una posición de transmisor de las ideas de ese autor. Ahora, una cosa sí tenemos que reconocer, ¿no? De que el capitalismo habrá generado algún tipo de bienestar, ha traído cosas interesantes, sí. Sí. Se han generado grandes producción de alimentos, ¿no? O sea, sí, ha habido tecnología capaz de multiplicar los alimentos. El problema es la distribución de ellos, ¿no es cierto? De que ha habido un incremento de vacunas en el mundo. Sí. O sea, el problema sigue siendo la distribución. Mire, acá no llega porque los que se apropiaron de las vacunas y los países ricos y que el mundo se sigue muriendo. De que el Internet es un invento estadounidense, ¿no? De Estados Unidos, que nació a partir de la ARPANET, de unas investigaciones en el aspecto militar, y que el Internet ahora, miren, nos beneficia en forma interesante, ¿no? Pero claro, también genera una brecha tecnológica, ¿no? Entre los que tienen y no tienen. O sea, hay muchas cosas interesantes que se han gestado, ¿no es cierto? Y que va de acuerdo a la época, ¿no? El asunto es, como dice Janina, ¿cómo es que ubicamos esto para un mejoramiento de las condiciones de vida de los seres humanos? Quizás estén los mecanismos de distribución, en los mecanismos de acumulación o no acumulación de riquezas, ¿no? En ese concepto quizás esté la diferencia sustancial de todo esto. Pero, como les digo, quiero dejarles el enlace para que vayan viendo si este chico está asumiendo una posición o simplemente es alguien que quiere describir la idea de alguien. ¿Ya? Eso. Entonces, miren. Sí, dígame. ¿Alguien quiere participar? Sí, yo creo que es su idea de él, por eso no me parece su idea ni nada, porque el video no nos lleva a nada, ¿me entiende? O sea, nos da a entender, bueno, se lo vuelve a poner todo para él, que está mal, que todo está en contra, que, o sea, por eso yo digo, ¿cómo deberíamos vivir? Según él, ¿cómo debería ser nuestro gobierno? O sea, no deberían echar la culpa, como yo digo, yo siempre va a ser del gobierno, porque el gobierno es el que controla todo su país. Si tú tienes un gobierno pobre, obviamente que tu país también va a ser pobre, ¿no? Va a bajar. Si tú tuvieras unos buenos presidentes, alcaldes, congresistas, todo sería bacán. Pero como digo, él da a entender como si, ya, pongamos a Venezuela, no solo Venezuela, hay otros países más que practican así como el dictatorial, se podría decir del presidente Maduro, ¿no? Dicen que tienen que tener
dignidad y todo eso, pero no, o sea, no solamente son ellos, somos todo el pueblo. Si su gobierno sería diferente, pucha, sería mejor y no tuvieran que estar emigrando. La tecnología sí nos sirve bastante porque hay tantas personas que quieren estudiar y viven en pueblos lejanos y que hay compañeros acá, por ejemplo, que están en otro sitio, por ejemplo, en Chanao, en Tabalosa, en donde sea, pero les Ajá. sirve bastante. También el internet, el celular, ya sea moderno, está bien. Para mí yo creo que la tecnología está bien. O sea, yo no comparto. Claro, cada uno tiene su idea de pensamiento, ¿no? Pero Sí, yo lo sí. entendí. Sí, Janina, perfecto, yo te entendí. Entiendo tu posición. Y me gusta mucho porque Profesor, a partir de ahí es que vamos a tratar de explicar. Como te digo, Profesor, profesor, ¿puedo Aitana, participar? luego Yulisa, ¿le parece? Ya, profesor. Yo lo que logré recalcar del video es que nada más él compara la sociedad, lo que era antes y lo que es actual, porque de eso se trata la modernidad líquida. Y pues va a tratar de la forma en la que nosotros también actuamos frente a la sociedad, porque en este caso el consumo, hay personas que son consumistas y hay otros que son materialistas, compran lo necesario y hay otros que compran solo por comprar sin necesidad de ¿cómo? Sin necesidad de que ellos lo necesiten, simplemente lo compran por gusto. O sea, va a depender también de nosotros, de cómo actuemos frente a la sociedad. En la tecnología, yo creo que muchos lo utilizan de una forma correcta y otros de forma incorrecta. Y esa es mi opinión frente a eso. Nada más creo que el chico está comparando la sociedad de antes y la sociedad actual. Yo estoy de acuerdo con Bien, Aitana. Yulisa, profesor, yo creo que para poder definir una posición, para poder defender o ir en contra de lo que está exponiendo el joven, hay que ver y detenidamente el video para poder comprender, ¿no? Porque yo lo que pude captar es que, que el joven no está adoptando ninguna posición, simplemente es que está poniendo a diferenciar o a comparar tanto el sistema en que vivían antiguamente y el sistema en que vivimos actualmente. O sea, comprendo también la posición de la compañera Janina, pero yo creo que por esa parte tiene que ver detenidamente el video para que ella pueda tener su posición fija para que pueda exponer lo que ella piensa. Porque, como dijo también la otra compañera, yo también pienso lo mismo, en que el joven no está yendo ni a favor ni en contra, simplemente está exponiendo una breve comparación tanto en la antigüedad como en la actualidad. Y yo creo que está dando sus ventajas, sus desventajas y el cómo está influyendo en la actualidad y cómo ha cambiado en esos dos tiempos, ¿no? ¿ya? Y yo lo comprendí así, profesor. Perfecto, Yulisa. A ver, vamos, entonces, tenemos que aprender a escucharnos. ¿De acuerdo? Sí, Daniel, dime, Daniel. Ya. Algo rápido nomás. Cuando hablamos de la migración, hablamos de un fenómeno histórico, pues, ¿no? Y es algo que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, si vemos los orígenes de la historia, vamos a darnos cuenta que la gente ha migrado, pues, ¿no? De un lugar a otro. ¿Y cuáles eran los fenómenos o por qué se daba esto, no? Porque, ¿qué hacíamos? Recolectábamos, pescábamos y ¿qué más? Son tres, ¿no? Recolectábamos, pescábamos, cazábamos, ¿no? Y se migraba, pues, cuando en un sitio faltaba, pues, faltaban los animales o lo que estábamos comiendo, un fruto que ya no había, ¿no? Entonces había que ir más allá, ¿no? Entonces los fenómenos migratorios se producen por algo, ¿no? Tiene un porqué, ¿no? Y ese porqué es lo que ocasiona las clases dominantes, ¿no? Sí, sí, hay razones, ¿no? Hay razones, hay variables que influyen en la migración. Daniel, no te escuchamos.
Daniel, no te escucho. Democracia. Su internet, compañero. Su internet es... Claro, Su internet, profe, su internet. Profesor, ¿puedo hablar, Janina? Sí, Janina, a ver, Janina, vamos a escucharte, Janina. Este, yo he visto bien el video, Ya. muy bien, detenidamente, lo puede volver a poner nuevamente, ya, pero él nos da a entender que debemos volver a la antigua, volver a ser como antes, o sea, no, si ya estamos avanzando, ¿para qué retroceder? ¿Me entiende? Yo no veo por qué él hace la comparación de que esto, que lo otro. Por eso yo lo que digo, ¿qué es lo que él quiere? Ya, él está exponiendo, ¿no? Está dando, como dice, su opinión, que esto, que el otro, pero también hay detrás de eso, nos está queriendo lavar nuestro cerebro, o sea, está queriendo meternos ideas en nuestra cabeza. Yo no sé si las compañeras, ellos tienen su punto de vista, yo tengo mi punto de vista y nadie me lo va a hacer cambiar, porque él está haciendo de ver que todo está mal. O sea, sí está comparando el de antes y el de ayer, el de hoy día, el actual, el pasado, todo está comparando. Pero, o sea, nos da a entender que con lo que estamos avanzando está mal. O sea, todo lo que estamos viendo poco a poco, estamos viendo, está mal. ¿Me entiende? O sea, que todo lo bueno ha sido anteriormente, que tenemos que retroceder anteriormente. O sea, que da a entender también en mi posición, así que yo veo que su gobierno de Venezuela está bien, que debemos tener un gobierno así como él dice. Eso es lo que yo he entendido. Bien, Janina, bien. Puede volver a poner Ya, como tú dices, es la forma como lo entendiste, o sea, muy bien, está bien, o lo entendiste así. Entonces lo que tenemos que hacer es con mi opinión. tener que escuchar nuevamente el video, entonces va a quedar una tarea eso y otro video más que le voy a enviar. Lo que él está haciendo simplemente es explicar las ideas de un pensador que ya falleció, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, vamos a empezar la próxima clase, ¿de acuerdo? Discutiendo las características de la sociedad líquida o el estado líquido, o como quieren llamarlo, en la próxima clase. Les dejaré como tarea, entonces, la revisión de este video y todas las fuentes que ustedes quieran revisar. ¿De acuerdo? No te olvides de que es una interpretación de alguien, ¿no es cierto? Es un poco la descripción desde una perspectiva de lo que está ocurriendo. Pero él está a favor. Sí, dime, Daniel, dime. Si él explica eso es porque está a favor. Por eso. No necesariamente. Es posible que, a ver, trata de explicar lo que este pensador quiso decir. Y él explicó lo que ese pensador quiso decir. Por eso, como tarea, recurramos, Janina, a las diferentes fuentes, a posiciones que están a favor de esta idea y que están en contra, ¿no? Entonces, va a ser tu oportunidad, por ejemplo, para tratar de tener argumentos en contra de esta interpretación que hace este jovencito en este video. ¿Está bien? Bien, porque yo veo que no está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, como tarea quedamos para la próxima clase, tratar de entender más a qué se refiere con este concepto, con esta variable de sociedad líquida, ¿de acuerdo? Y lo tocamos la próxima clase. ¿Les parece bien? Estamos llegando a las 4 de la tarde. Yo tengo que dejarles ahora. Chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Me pareció interesante, como siempre, conversar, diferentes puntos de vista. Vamos a tener que aprender a escucharnos un poco más. Todo es bueno, es importante que saquen lo que piensen. Vamos a ir aprendiendo de nosotros poco a poco, eso es lo importante. Despertar el pensamiento crítico, como le digo, aprender a escucharnos entre nosotros, crecer entre nosotros, porque finalmente el proceso educativo es ese. No es adoctrinamiento, sino transformarnos desde lo que tenemos, ¿no?
desde lo que tenemos, desde nuestros niveles de comprensión, desde nuestros niveles de conceptualización, allí ir avanzando poco a poco como grupo, como equipo. Entonces, nos quedamos acá. Les paso el enlace en estos momentos del vídeo y de otros videos más, y ustedes recurran a todas las fuentes que puedan y empezaremos la próxima clase hablando sobre esta temática, ¿de acuerdo? Y sobre lo que se nos viene. Profesor, Quedamos hasta acá. ¿Sí? antes de que se retire, quería hacer una consultita. ¿Cómo no? Algunos compañeros, como le había mandado el audio anteriormente cuando me dijo que estaba mal. Sí, sí. Se explique, por favor. Hay otros compañeros que están la tarea y otros, nosotros, porque yo soy una de las que no hemos hecho, pues yo... No envíen nada ahorita, ¿de acuerdo? O bien lo que está en la plataforma, o bien por ahora. Ya lo vamos a ir regularizando más adelante. Sí, Janina, sí, me mandaste un video mostrándome tu preocupación, o bien lo que encuentren en la plataforma. Profesor, ese sí, porque hace un momento he entrado al aula virtual y le veo que está activo y tal vez los compañeros por llenar seguro los está enviando para que les salga bien. No tocaremos aula virtual por ahora, ¿está bien? Ya, profesor. Okay. Hay un cruce ahí de cosas que tenemos que ir ordenando poco a poco. Entonces, descuiden, ya les iré informando cómo vamos a ir manejando lo virtual, ¿está bien? Bien, chicos. Un placer encontrarme con ustedes, muchísimo gusto. Como siempre, cuídense bastante, procuren no caerse cuando van a recoger arena de la quebrada. Fíjense que el palo que se va a arribar no esté podrido, no les pase lo que a mí. Y bueno, mi mayor aprecio y por favor, cuídense, cuidándose ustedes, cuidan también a su familia. Hasta luego, profesor. Cuídate. Un abrazo.